Matthew chapter 26. Mateo capítulo 26, We're going to be reading from verse 36 del versículo 36 to verse 44. al 44. It's a very common scripture that we know, Es un pasaje muy común que conocemos, but I want to share something that the Spirit of God illuminated about this passage. pero quiero compartir algo que el Espíritu Santo me iluminó de este pasaje. Do we have it, church? ¿Lo tenemos, iglesia? I'm going to read one verse, and then Carol, you read the same verse. We read it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Verse 36, Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, Sit here while I go over there and pray. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Verse 38, Then he said to them, My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. And he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, So could you not watch with me 1 hour? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Verse 41, pay attention. Watch and pray, that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Y mucha atención a este versículo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Again, for the second time, he went away and prayed, My Father, if this could not pass unless I drink it, your will be done. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. And again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. And verse 44, So leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. I want to title today's sermon, Quiero titular el sermón de hoy, Weaken the Flesh, Debilita la carne, Strengthen the Spirit. fortalece el espíritu. Weaken the flesh, Debilita la carne, Strengthen the Spirit. fortalece el espíritu. Let us pray, church. Oremos, iglesia. Heavenly Father, we thank you, God. We thank you, Lord, for another year that you have given us, God. We thank you, Lord, that you have allowed us to be here once again, Lord. We thank you for your faithfulness, for your love, for your mercy. We thank you for the strength that you alone give us, God Almighty. We thank you for your provision, for your protection. We thank you, Lord, for you alone are worthy to be praised. You alone are worthy to be thanked. You alone are worthy of all of us, God. Heavenly Father, in this moment I ask that in my weakness, Lord, let your strength come out, God. And let every word that come out, let it not be inspired by my opinions and my perspective and my things, but let it be inspired by your spirits to give to your people what they are in need of, to give to your people what we are in need of, God. Father, help us, Lord. Help us to understand the importance of this spiritual discipline that you gave us, God. That you have given us to have access to you, to speak to you, to hear from you, God. So, Father, help us to recognize that we need you more than ever, God. For whatever may come in 2026, God,
Not just the trials and tribulations, but the blessings as well, that we can be prepared, God. Help us, Holy Spirit. We pray all these things in the mighty and all-knowing and all-powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. Weaken the flesh, strengthen the spirit. Debilita la carne, fortalece el espíritu. Weaken the flesh, Debilita la carne, strengthen the spirit. fortalece el espíritu. Now, church, you know that I'm not a stranger Ustedes saben que no soy ni un extraño. on my testimony of how prayer has changed my life. Con mi testimonio de cómo ha cambiado mi vida. It's not a new thing that I've come before you and told you about the importance of prayer. No es algo nuevo de que yo me esté al frente de ustedes y les diga la importancia del ayuno y la oración. For throughout the year of 2025, Porque a través del año de 2025 God has molded me tremendously me ha moldeado tremendamente through the spiritual discipline of prayer and fasting. a través de la disciplina espiritual del ayuno y la oración. And my prayer that at the end of this service, Y mi oración es que al fin de este sermón, that we all can have that same hunger, que todos tengamos esa misma hambre that same recognition y el reconocer of the importance de la of importancia prayer and fasting. del ayuno y la oración. And these verses that we just read En estos versículos que acabamos de leer, were right in the middle of Matthew chapter 26. estamos en medio del capítulo 26 de Mateo And specifically, we are in Thursday night. y específicamente estamos el jueves en la noche. If we understand what that means, Si entendemos lo que significa, we are in the night right before Christ would be crucified. estamos en la noche anterior de que Jesús hubiera sido crucificado. And in these verses, we see, Y en estos versículos podemos ver, we know the story of Gethsemane. conocemos y entendemos la historia de Getsemaní Gethsemane, and we know about Christ's sorrow. y sabemos de la tristeza de Jesús. We know about the anguish that he felt, Sabemos la angustia que él sintió, the drops of blood that were sweat on his el face. sudor de sangre que corría por su rostro. But sometimes there's something here that we overlook, Pero hay algo aquí que nosotros sabemos, no lo miramos, that Christ shows us. que Cristo nos enseña, It is how to have spiritual strength es de cómo tener una fuerza espiritual before the spiritual trial. antes de la prueba espiritual. How is spiritual strength formed Cómo la fuerza espiritual es formada before the spiritual testing comes? antes de que venga la prueba espiritual. Are y'all listening to me today? ¿Me están escuchando, iglesia? When we read verses 36 to 39, Cuando leemos los versículos del 36 al 39, the scripture makes it very clear la escritura lo dice muy claro, of where our Lord and Savior's heart was at. donde se mostraba el corazón de Jesús. It was sorrowful unto death. Estaba tan angustiado para la muerte. That there was so much anguish that he was holding on to, Había mucha angustia que estaba sobre él, that he thought he was going to die from it. que él sentía que iba a morir de ello. Him in his humanity, Él en su humanidad, him in his flesh, él en su carne, had this anguish over his shoulders. tenía esta angustia sobre sus hombros. And what he does Y lo que él hace, is call his closest disciples, él llama a sus discípulos cercanos, shares this moment of vulnerability, les demuestra y comparte este momento de vulnerabilidad and tells them, watch and pray for me, y les dice, velad y orad por mí, for I am in deep sorrow. porque estoy en una angustia tremenda. And we see what happens after. Y vemos lo que sucede When después. Christ goes back, he finds them asleep. Cuando Cristo regresa, los encuentra durmiendo. And the scriptures say that he called on Peter Y dice la escritura que él llamó a Pedro as the representative of all the disciples, como representante de todos los discípulos. saying that you could not stay up for 1 hour for me. Y diciéndole, no te pudiste quedar despierto una hora por mí. But the beauty of our Savior Pero lo hermoso de nuestro Salvador is that while he was in anguish es que mientras él estaba en esta angustia, and he was requesting for them to pray for him, que mientras él les pedía que ellos oraran por él, in this moment he uses his own anguish ahora él usa su propia angustia as a teaching opportunity for the disciples and for us. como un momento de enseñanza para los discípulos y para nosotros. He tells them in verse 41 Él les dice en el versículo 41, a principle that we all should understand. un principal que deberíamos entender. Watch and pray
that you may not enter into temptation. For the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Now, in the context of what he's saying here, Y el contexto en lo que él dice, he speaks specifically to Peter, él está hablando específicamente a saying, Pedro, you make sure you watch and pray. diciéndole, tú asegúrate de que estés velando y For orando, there will come a time that you will be tested, porque va a haber un momento donde tú vas a ser probado and you will be tempted to fall from that test. y vas a ser tentado a caer en esa prueba. So in order that you have the strength to withstand that test, Asegúrate de que tengas la fuerza para poder pasar esa prueba. watch and pray. Velad y orad. The same thing to the other disciples. Lo mismo a los otros discípulos. Watch and pray. Velad y orad. Christ illuminates for us here Cristo ilumina aquí para nosotros the weakness of the flesh la debilidad de la and carne the enthusiasm and willingness of the Spirit. y el entusiasmo del espíritu. We all have the desire to do what the Spirit wants us to Todos do. tenemos el deseo de hacer lo que el espíritu We all desea. want to be able to pray for many hours. Todos tenemos el entusiasmo de querer orar por horas y horas. We all have the heart posture to fast and do it, Todos tenemos la postura de corazón de hacerlo, to worship, to preach, to use de our orar, gifts. de predicar, de usar nuestros talentos. But the flesh Pero la carne is weak. es débil. This is not to say that the flesh is sinful, No es decir que la carne es or not pecaminosa, particularly sin that what I'm referring to, o particularmente estoy hablando del pecado, but that the weakness of the flesh is present. sino que la debilidad de la carne está presente. Are you understanding me? ¿Me están entendiendo? We all have the desire to do the things of the Spirit, Todos tenemos el deseo de hacer las cosas del Espíritu, but we fall short because of this flesh. pero caemos cortos por la carne. Christ shows us this with not only his words, Jesús nos muestra esto no solamente con sus palabras, but with his example as well. sino que con su ejemplo también. If we read verse 39, Si leemos el versículo 39, it says that Christ, going a little farther, he fell on his face and prayed. dice que él yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando, Falling on your face, cayendo sobre su rostro, signifying his humility before the Father demostrando su humildad frente al Padre and the anguish that he was feeling. y la angustia que él estaba sintiendo. But through this temptation that he had, Pero a través de esta tentación que él which he tenía, tells us here, que él nos dice, Father, if it be possible, let this cup pass from me. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Are you understanding the temptation that Christ is facing? ¿Están entendiendo la tentación que Jesús estaba teniendo? Christ being aware of what is to come, Jesús sabiendo lo que iba a venir, understanding the pain and suffering that he was going to go through, entendiendo el dolor que iba a pasar. but most importantly, the pain of being separate from his Father. Pero lo más importante, el dolor de estar separado del Padre. He says, Father, if it is possible, let me not go through this. Le dice, Padre, si es posible, no me dejes pasar por esto. Christ, Cristo, the sinless Savior, el humano sin pecado, experienced the weakness of the flesh, experimentó la debilidad de la carne, but pero he was able to support it and sustain through it. él pudo pasar a través de esto. Why? ¿Por qué? Because of prayer. Por la oración. If we go to verse 42, it tells us again for the second time, he went away and prayed. Si vemos otra vez el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez. And now listen to how his prayer has changed. Y ahora escuchemos cómo su oración ha cambiado. First, it was, Father, take this cup from me. Primera oración fue, Padre, quita de mí esta copa. I do not want to go on with this mission. No quiero pasar con esta misión. But look now what he says. Pero ahora miren lo que él dice. My Father, if this could not pass unless I drink it, your will be done. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Through the time of prayer that he went through, A través de la oración que él pasó through the second time of prayer that he went y a through, través de la segunda oración, his heart went back to the obedience to his Father. su corazón regresó a la obediencia del The Padre. temptation to fall away from obedience to his Father La tentación que hubo de no obedecer al Padre has been conquered. ahora fue vencida.
And in verse 44, En el versículo 44 it says, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. y fue y oró por la tercera vez diciendo las mismas palabras. Faithful and obedient to his Father's will. Fiel y obediente a la voluntad del Padre. Are you understanding me today, ¿Me están church? entendiendo, iglesia? Even the sinless Savior Aún el Salvador sin pecado experienced the weakness of the flesh, pudo experimentar la debilidad de la carne, yet overcame pero lo venció through prayer. a través de la oración. But we see the opposite happen as well. Pero también vemos lo que pasó, lo opuesto que pasó Peter did the opposite. con Pedro. If we go to verse 56 of the same chapter, Si vamos al versículo 56 del mismo capítulo, it tells us that Christ was arrested dice que Jesús fue arrestado and all the disciples ran away and left him. y todos los discípulos corrieron y huyeron. And we all know about the denials that Peter committed. Y sabemos de que cómo negó Pedro a Jesús 3 times. 3 veces. It's very interesting, Carol. Es muy interesante For Jesus prayed 3 times que Jesús ore 3 veces and remained faithful to his mission. y se mantenga fiel a su misión. Peter did not pray not even once, Pedro ni siquiera oró una yet vez denied Christ 3 y times. negó a Jesús 3 veces. This is why prayer isn't just for the sinful, Por eso que la oración no solamente es para los pecadores, but it's for all who consider themselves faithful to Christ. sino a todos aquellos que se consideran fieles a Cristo. In these verses, Y en estos we versículos see the fight between the flesh and the spirit. vemos la lucha entre el espíritu y la carne. As a matter of fact, a few verses before what we read, Y en sí, en unos versículos antes de lo que leímos, Peter and the other apostles Pedro y los otros made bold discípulos claims about what they would do if the Messiah was to be arrested, dijeron unas afirmaciones muy fuertes si es que Jesús hubiera sido arrestado, if he was to be killed, si él fuera matado, that they were ready to die with him, que ellos estaban listos para morir that por they were él, ready to go wherever he went. que ellos estaban listos para ir donde él iba, Yet they were not even able to fulfill the simple requirements pero ni siquiera pudieron cumplir con un requisito sencillo of staying up and praying and watching de velar y orar and interceding for their y teacher. interceder por el maestro, For the spirit is willing, porque el espíritu está dispuesto, but the flesh pero la is weak. carne es débil. It is weak Es débil to get tired. para cansarse, It is weak es to débil become lazy. para volverse perezoso, It is weak es to débil not care. para no importarle, It is weak es to débil throw in the towel. para tirar la toalla, It is weak es débil to fall into temptation. para caer en tentación. What Christ is showing us here Lo que Cristo nos está demostrando aquí is that good intentions, que las buenas intenciones, willingness, la buena voluntad enthusiasm y el is entusiasmo not enough for us as believers. no bastan como creyentes. We need something beyond our enthusiasm. Necesitamos algo más que nuestro entusiasmo. And I'm saying this now in the beginning of the year. Y estoy diciendo esto al principio del A año. lot of times, January 1st comes along Muchas veces enero primero viene and we have all these resolutions y tenemos todas estas metas and we have all this y motivation toda esta and motivación we have all these goals y todos estos goals and we're ready to conquer y 2026. estamos listos para conquistar el But I'm here to 2026. tell you, Pero estoy aquí para decirles enthusiasm is not enough que el entusiasmo no será to be suficiente able to endure this walk. para poder permanecer en este caminar. As a matter of fact, Paul tells us about this. Y Pablo nos dice sobre aquello. Romans chapter 7, follow me. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, Verse 18 to 23. versículo 18 al 23. Paul makes it very clear when speaking to the Romans Pablo lo dice muy claro al hablar a los romanos of this principle that we live in this reality. en este principio que vivimos de la realidad. Verse 18, it says, "For I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out." Go ahead, Carol. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who did it, but the sin that dwells within me. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Listen carefully to these last two verses. For I delight in the law of God in my inner being. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. But I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Paul makes it very clear. Pablo lo deja muy claro. We might have the willingness in the spirit to do the things that God is asking us to do. Que a lo mejor tenemos la voluntad en el espíritu de hacer las cosas que Dios quiere. The things that would make us obedient before Him. Las cosas que nos hará obedientes ante Él. Yet these members, this flesh that we have, Pero estos miembros, esta carne que tenemos, does not allow us to do it. no nos permite hacerlo. If we are not intentional, church, Si no somos if intencionales, we are not aware, si no estamos advertidos, if we try to live this walk si tratamos de caminar on autopilots, en autopiloto and we are not watchful and praying, y no estamos viendo, velando y orando like Christ instructed His disciples, como Cristo mandó a sus discípulos, then very easily, Carol, entonces fácilmente the flesh begins to take the lead. la carne comienza a tomar la delantera. It doesn't take much for the flesh No toma mucho para que la carne, to take lead in the decisions that we make. que sea el que esté guiando nuestras decisiones. That is why Por eso we must train our spirits debemos entrenar nuestro espíritu to rule over this flesh. que gobierne sobre esta carne. How do we do ¿Y this? cómo hacemos eso? Prayer and fasting. Oración y ayuno. Now, what is fasting, ¿Y Carol? qué es el ayuno? Fasting is disconnecting and weakening this flesh, setting aside its natural cravings and comforts so that the spirit can be strengthened. El ayuno es desconectar y debilitar la carne, dejando de lado sus antojos y comodidades naturales para que el espíritu pueda fortalecerse. It is a time saying to God, I need you more than my next meal. Es un momento para decirle a Dios, te necesito más que mi próxima comida. Now, when we're fasting, Cuando estamos ayunando, we have to be doing something to strengthen the spirits, tenemos que estar haciendo algo para fortalecer el espíritu. because then we just be in a hunger strike. Entonces solo estuviéramos pasando hambre. So while we're fasting, Entonces mientras estamos ayunando, what should we be doing? ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Praying. Orando. What is prayer? ¿Y qué es la oración? I can be all night telling you about what is prayer, Puedo pasar toda la noche diciendo lo que es la but let oración, me give you a simple pero definition. les voy a dar una definición simple. Prayer is connection to God, La oración es conectarse con Dios, aligning our hearts with His Spirit and filling ourselves with His desire. alinear nuestro corazón con su espíritu y llenarnos de sus deseos. It strengthens the spirit, guiding it to resist the weakness of this flesh. Fortalece el espíritu guiándolo para resistir la carne. Are you understanding me? ¿Me están entendiendo? I want to give you 4 points Quiero darle 4 puntos on the importance en la importancia of weakening this flesh de debilitar esta carne and strengthening the spirit. y fortaleciendo el espíritu. Number 1, Número 1, when we dedicate a time of prayer and fasting cuando dedicamos un tiempo de ayuno y to oración weaken the flesh para debilitar la and carne to strengthen the y spirit, fortalecer el we espíritu, begin to hear God clearly. comenzamos a escuchar a Dios claramente. We begin to hear Him clearly. Comenzamos a escucharlo con claridad. When you disconnect yourself from everything this world has to offer, Cuando nos desconectamos con todo lo que este mundo tiene que when you ofrecer, disconnect yourself from the things that feed this flesh, cuando te desconectas con todo lo que alimenta esta and carne you begin to
fill that void with the things of the Spirit. y comienzas a llenar ese vacío con las cosas del Espíritu, You begin to give the Spirit the ability comienzas a darle al Espíritu la habilidad to rule this flesh. de gobernar esta carne. And when we are quiet in a space with God, Y cuando estamos en un momento de silencio con Dios, neglecting the noise of this flesh, cancelando los ruidos de esta it carne, is when we can hear God clearly. es cuando podemos escuchar a Dios It is claramente. when we can understand the impressions that He is placing in our hearts. Es cuando podemos escuchar las impresiones que Él pone en nuestros corazones. And your discernment becomes sharper. Y su discernimiento comienza a ser más agudo. You recognize Comienza a that reconocer He satisfies us. de que Él nos satisface. And hearing from Him Y escuchar de Él quenches all hunger and thirst. calma toda hambre y sed. I need to say that again, Carol. Lo voy a decir otra vez. That you recognize Cuando reconocemos that He satisfies you. que Él nos satisface And that hearing from Him y que escuchar de Él quenches all hunger and thirst. calma toda sed y hambre. You think I'm speaking spiritually? Ustedes piensan que estoy hablando I'm espiritualmente. speaking literally. Estoy hablando That when you literalmente. dedicate a time of fasting Que cuando uno dedica un tiempo de ayuno and you fill yourself up with the things of the Spirit, y te llenas de las cosas del Espíritu, something supernatural happens. algo sobrenatural When sucede. you do not even feel the hunger pangs that you feel. Cuando ya no comienzas a sentir esa hambre And those things that you satisfy you like that breakfast, lunch, and dinner y esas cosas que te satisfacen como el desayuno o tu lunch no longer seem like something essential for this body. ya no se ve como algo necesario para este cuerpo. I want us during this fast, Yo quiero que durante este ayuno, my prayer for all of us mi oración para todos is nosotros that we're able to quiet the noise of everything around us es que podamos minimizar el sonido o el ruido alrededor de nosotros so that we can be able to hear God clearly. para que nosotros podamos escuchar a Dios claramente. Amen, church? Amén, iglesia. Number 2, Número 2, resist the temptation. resiste la tentación. When we deny the flesh Cuando nosotros negamos la and carne its desires, y sus deseos, resisting temptation resistiendo la tentación, becomes easier. se hace más fácil. I want to make this very clear. Lo voy a decir muy claro. Not because we got stronger, Carol, No porque nos hicimos más fuertes, but because we have allowed the Spirit to govern. sino que hemos permitido que el Espíritu And the gobierne. strength that helps us to resist the Y temptation la fuerza que nos ayuda a resistir la tentación has a source that is outside of ourselves. viene de una fuente que está fuera de The nosotros. Spirit El Espíritu gives us the ability, nos da la habilidad, gives us the strength, nos da la fuerza, gives us the recognition nos da reconocer of how these temptations do not have power over us. de cómo estas tentaciones no tienen poder sobre nosotros. And if we submit to Him, Y cuando nos sometemos a Dios, those things become easier to resist. estas cosas comienzan a hacerse fácil. It's not just a matter of willpower. No se trata solamente de fuerza de voluntad, It is the work of the Spirit sino que es la obra del Espíritu, fortified through prayer and fasting. fortaleciéndose mediante la oración y el ayuno. The third important reason, Y el tercer punto, we see ourselves for who we are, vernos a nosotros tal como somos and we lay it down before the feet of God. y lo dejamos todo a los pies de Dios. This is spiritual maturity, Pastor. Esto es madurez espiritual. My prayer is that through this we realize Mi oración es que a través de esto nos demos that there cuenta are things indeed within us que en sí hay cosas dentro de nosotros that is not Christ-like. que no son como la imagen de Cristo. And that when God shows us these things Y que cuando Dios nos muestre estas through cosas prayer and a fasting, través del ayuno y la oración, we may bring them to His feet lo traigamos a sus pies and ask for His direction and help to change these things. y le pidamos su guía y su dirección para poder cambiar estas cosas. This is where transformation actually occurs. Aquí es cuando la transformación de verdad ocurre. When God shows us these things Cuando Dios nos muestra estas to cosas prune us para podarnos, so that we can be Christ-like para poder ser más como Cristo and grow spiritually. y crecer espiritualmente. Fasting humbles us. Ayunar nos humilla, Prayer humbles us. orar nos humilla, It reveals ourselves to ourselves nos revela en sí cómo somos and refines us. y nos refina. It's not about punishing ourselves. No se trata de castigarnos, It's about pruning sino de ourselves podarnos so that we may grow in maturity
para poder crecer en madurez. And that we can understand Psalm 139, verse 23 and 24. Y podamos entender Salmos 139, 23 y 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. And number 4, Y el punto número 4, when you fill yourself with Him, cuando nos llenamos de Él, you begin to align yourself with His will. comenzamos a alinearnos con la voluntad de Dios. Like I mentioned, Como lo mencioné, fasting and prayer help us to identify the things that do not please our Father. el ayuno y la oración nos ayudan a identificar las cosas que no le agradan a nuestro Padre. And it also helps us to align ourselves to His will. Y también nos permite alinearnos con la voluntad de Él. When we fill ourselves up with Him, Cuando nos llenamos de Él, His desires sus deseos become our desires. ahora son nuestros deseos. We begin to pray things like repentance. Comenzamos a orar como cosas como el arrepentimiento. We begin praying, God, remove these things that do not please you. Comenzamos a orar diciendo, Dios, quita esas cosas que no te agradan. We begin praying things like, God, let me love the things that you love and hate the things that you hate. Comenzamos a orar diciéndole, Dios, ayúdame a amar las cosas que tú amas y a odiar las que tú odias. We begin praying things like, push and advance your kingdom. Let your kingdom come and let your will be done. Comenzamos a orar cosas como, Señor, que sea tu voluntad y podamos avanzar tu reino. You aren't just praying for things that you want. Ya no estamos orando por cosas que uno You're desea. not just praying for things that you feel like you need. Ya no están orando por cosas que tú piensas que necesitas, You're praying surrender sino que estás orando para rendirte to the King of Kings and Lord of al Lords. Rey de Reyes, Señor de Señores. It's then that we understand Psalms 37:4. Y ahí es cuando entendemos Salmo 37:4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Number 1, Número 1, hear God clearly. escuchar a Dios claramente. Number 2, Número 2, resist the temptations. resiste la tentación. Number 3, Número 3, we see ourselves for who we are, vemos nosotros mismos tal como somos and we lay it down at the feet of God. y lo dejamos a los pies de Dios. And number 4, Número 4, we align ourselves with God's will. alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Do we understand the importance of weakening this flesh Entonces entendemos la importancia de debilitar esta carne and strengthening the spirit? y fortalecer el espíritu. So then all that's left is, how do we begin? Entonces lo que queda es decir, ¿cómo empezamos? Because it's not enough to just hear about it. Porque no basta solamente escucharlo, We must step into it sino que hay que caminar en ello and apply it in our daily lives. y aplicarlo en nuestras vidas And diarias. we're doing exactly that Y estamos haciendo eso for these next 7 days. para estos próximos 7 Starting días. tomorrow Comenzando mañana until next week Sunday, hasta la próxima semana, we'll be entering a time of prayer and fasting estaremos entrando en un tiempo de ayuno y oración. for the goal El gol of weakening the flesh de debilitar la carne and feeding the spirit to strengthen it, y alimentando el espíritu para fortalecerlo and to give God the first week of this y year, para darle a Dios la primera semana de este año, recognizing that we need Him above anything else. reconociendo que lo necesitamos a Él sobre todas las cosas. And on the 11th, that is next Sunday, Y en el 11, que es el próximo domingo, we will break our fast together as a church terminaremos nuestro ayuno y oración juntos como iglesia with the Lord's Supper. con la Santa Cena. Amen, church? Amén, iglesia. As I conclude today, I want to give you some practical steps. Y para concluir hoy, quiero darles unos pasos prácticos. This time around, En esta vez, I'm not going to give you any sort of standard of how we are to do this prayer and fasting. no les voy a dar un estándar de cómo hay que hacer este ayuno y oración. Because for me personally, Porque para mí this personalmente year I felt that the Lord has told me, he sentido que el Señor me ha dicho a mí, Josias a Green, mí, me, Josías Green, that I am to fast and give a little bit more.
de que tengo que ayunar y dar aún to más, stretch myself a little bit more. de estirarme un poco I've más. said in many times from previous year the way that I would do my fast Lo he compartido muchas veces de cómo yo hacía mi ayuno, from 6 to 6 de 6 a 6, and then break it with the cup noodle soup. y terminaba con mis fideos The instantáneos. Lord told me enough with the cup noodle soup. Dios me dijo suficiente con esos fideos instantáneos. For these next 7 days, He's asked me, Por estos 7 días que viene, Dios me ha pedido a mí, required of me, y específicamente en lo personal, only a full fast with only water and tea. un ayuno completo solo con agua y té. I'm not sharing this to set a standard. No estoy compartiendo esto para que este sea el I'm estándar, sharing it to model obedience. sino para modelar la obediencia. Whatever the Lord tells you to do, Lo que el Señor le diga a usted que hacer, it should be prayerfully chosen, tendría que ser elegido a través de la oración, not copied. no copiado. You seek the Lord and ask Him what He wants you to do. Usted busca al Señor y pregúntele qué es lo que Él desea de usted. Enough that it stretches you, Algo suficiente que lo estire but you're faithful to what He has told you to do. y ser fiel a lo que Él le ha pedido. I want to encourage each of us to obey God, Quiero animar a cada uno de nosotros a obedecer a Dios. something that stretches us but draws us closer to Algo, Him. algo que nos expanda, pero que en sí nos lleve aún más cerca de Él. I want to also give an important disclaimer. Quiero dejar algo muy claro. I want you to move with wisdom. Quiero que por favor se conduzca con sabiduría. Those who take medication, Aquellos que están tomando medicación I have a wife who is pregnant. o una esposa que esté It embarazada, would not be wise for those who take medication no sería en sí sabio tomar and those medicación. who are pregnant to be doing full fast like I'll be Y doing. aquellos que están embarazados hacer un ayuno completo como lo estaré haciendo yo. Please make sure that you are wise with the way that you fast, Por favor, sean sabios en la manera que vayan a ayunar, understanding that there's no shame in that. entendiendo que no hay nada de vergüenza en ello. You make sure that you take care of this body Asegurándose que tomen cuidado de este cuerpo and do the best that you can to honor God through these 7 days. y hacer lo mejor para honrar a Dios a través de estos 7 días. Amen, church? Amén, iglesia. And I just have some final encouragements, Así que tengo unos últimos ánimos and then we'll be done for today. y ahí terminaremos. First and foremost, Primero que todo, I promise you, les prometo, you will not die. no morirán. I promise Le prometo, it won't kill you this fast. este ayuno no lo va a matar. You will be hungry, Si va a tener hambre, you will be irritated, a lo mejor irritado, your head may hurt, la cabeza le your dolerá, stomach may hurt, el estómago le ha de doler, but you will not perish. pero no perecerá. For we act as if we're only hungry one time. Porque actuamos como que nos da hambre una sola vez. But if you surrender these indicators, Pero si nos rendimos estos indicadores, see, very interesting. muy interesante, The same way when the stomach growls en la misma manera que cuando el estómago ruge and our head hurts, y la cabeza duele and you feel these symptoms of hunger, y siente estos síntomas de hambre, they make you aware that you're hungry. les hace consciente de que tiene hambre. I want you to see these symptoms Yo quiero que vean estos síntomas during this fast, a través de este ayuno and when you're feeling irritated, y cuando se siente irritado, when you're complaining, cuando se está quejando, when you have a lack of patience, cuando ya no tiene paciencia maybe a desire to go away and to turn away from this fast. o el deseo de volver a la tentación o terminar el ayuno. Those are the indicators Esos son los that indicadores, show what your flesh has been depending on. es que de la carne ha estado dependiendo. You listening to me? ¿Me está escuchando? Those moments En esos momentos that shows us nos muestra where this flesh has been getting strength from. de dónde ha sacado la fuerza esta carne. And when those things Y happen, cuando esas cosas suceden, turn from what strengthens the flesh gira o voltee de lo que fortalece la carne and strengthen your y spirits. comience a fortalecer el espíritu. Feed your spirits, Alimente el espíritu which what truly gives strength to each and every one con of lo que us. verdaderamente nos da fuerza a cada uno de nosotros. Feed your spirit with prayer. Alimenta tu espíritu con oración. Feed your spirit with the word of God. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. Feed your spirit with worship. Alimenta tu espíritu con la adoración. Feed it with spiritual nourishment. Aliméntalo con sustento espiritual. And this one goes to those who believe Y esto va para aquellos que creen or struggle with the idea o luchan con la idea that you can't go a few days without food. que no pueden ir algunos días sin la comida. I want to point something
to each and every one of us in John chapter 4, Quiero señalar algo en Juan capítulo 4, verse 32 to 34. del 32 al 34. Christ says something very, very powerful, Cristo dice algo muy, pero muy poderoso. and something that when I read it, Y algo que cuando yo lo leí, impacted my heart. impactó mi corazón. My prayer is that you understand this reality. Mi oración es que ustedes entiendan esta realidad. John chapter 4, Juan capítulo 4, verse 32 to 34, it says, let's go from 31. vamos a comenzar del 31. Meanwhile, the disciples were urging him, saying, Rabbi, eat. And verse 32, but he said to them, I have food to eat that you do not know about. So the disciples said to one another, has anyone brought him something to eat? Verse 34, Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Entre tanto, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿les habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Christ tells us here Jesús nos dice aquí that there is a hunger that supersedes our physical hunger, que hay una hambre que sobrepasa nuestra hambre física and that this spiritual hunger has the ability y que esta hambre espiritual tiene la habilidad to not only satisfy our spiritual hunger, de no solamente satisfacer spiritual hunger, esta hambre espiritual, but also our physical hunger sino nuestra hambre espiritual. that Christ here is experiencing Aquí Cristo está experimentando a fullness una completa, experience una experiencia completa that transcends food, que sobrepasa la comida. that tells us that man shall not live by bread alone, Que el hombre no solamente del pan vivirá, but by every word that comes out of the mouth of God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. And I believe Y creo that this is something that we can all experience, que es algo que todos podemos that experimentar, we can literally and physically que literalmente y físicamente experience a fullness and a satisfaction podamos experimentar una plenitud y una satisfacción that comes from abstaining from food que viene de negar la comida and strengthening the spirit with prayer y fortaleciendo el espíritu con la oración and our spiritual disciplines, y nuestra disciplina espiritual. and that fullness that comes with dedicating Y esa plenitud que viene dedicando these next 7 days to Him, en estos 7 días que vienen to give Him our 2026. para entregarle nuestro 2026. We started with weakening this flesh Comenzamos debilitando esta carne and strengthening the spirit within us. y fortaleciendo el espíritu dentro de nosotros. This week, Esta semana let's surrender our cravings, rindamos nuestros deseos, hear His voice, escuchemos su voz and let the Spirit rise up strong within us. y permitamos que el espíritu se levante aún más fuerte dentro de nosotros. Amen, church? Amén, iglesia. Can we stand up today? Pueden ponerse de pie.